Buenas noches, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Amén. Y me da alegría estar aquí nuevamente con ustedes. Amén. Aproveché la oportunidad del día de hoy de estar aquí para servirle al Señor, para que nos gocemos glorificando a Dios, alabando su nombre y enalteciéndolo, para disfrutar de la presencia del Espíritu del Señor. Pueden sentarse. Y hay tanto que hablar del Señor. Hay tanto que nosotros tenemos que manifestar de Dios que a veces no sabemos por dónde empezar. Y nos deleitamos, los coros que cantamos, los himnos que cantamos, que en su mayoría van dirigidos al Señor Jesucristo, pero que nosotros ya sabemos, ya hemos entendido, ya hemos comprendido que el Señor pues es el mismo Dios, y que Dios mismo, habiendo hablado por los profetas en la antigüedad, Él hizo esa maravillosa promesa para el futuro. Y el futuro era la predicación del Evangelio de Cristo. Y Dios hizo una promesa maravillosa, o varias, donde Él prometía que para el futuro Él mismo se manifestaría a los seres humanos, que Él estaría enseñando a la gente a conocer su nombre, sus caminos, que todos, hombres, mujeres y niños, desde el más chico hasta el más grande, conocerían a Dios. Fue esas promesas del Señor. Decía el Señor en el profeta Isaías, dice, y todos me conocerán. Desde el más chico hasta el más grande me conocerán. No sé si ustedes recuerden haber leído esos versos. Amén. Y Dios así cumplió su palabra dicha a los profetas, por los profetas. Y cumplió esa palabra maravillosa. Dios puso reyes en su pueblo de Israel. Primero puso jueces para gobernar. Después reyes. No porque Dios hubiera querido poner reyes, sino porque el pueblo pidió reyes. Porque el pueblo de Israel veía que en las demás naciones había reyes que gobernaban, ellos también querían lo mismo, queremos un rey. Y Dios decía, pero es que yo soy el rey, yo los gobierno, ¿por qué no se dejan gobernar de mí? Y el pueblo decía, no, queremos un rey como las otras naciones. Miren a Babilonia, miren a Egipto, miren que todos ellos tienen su rey, nosotros también. Entonces Dios concedió el capricho del pueblo de Israel y les dio rey y reyes. Pero esos reyes fallaron, la mayoría le falló a Dios. Sin embargo, Dios seguía hablando por sus profetas para el futuro. Decía que en el futuro iba a levantar un rey perfecto. Un rey que sería perfecto en todos sus caminos, en todos sus asuntos. Que un rey que daría paz, daría la felicidad, daría la abundancia, la prosperidad, gobernaría con equidad, con juicio, con justicia, con rectitud. Era ese rey perfecto que ofrecía a Dios. Y el pueblo se emocionó tanto, el pueblo de Israel se puso tan feliz y tan emocionado que dijeron, ese rey es el que queremos, ese rey perfecto que vamos a tener todo en abundancia, nada nos va a faltar y vamos a ser superiores a todas las naciones con ese rey que Dios nos ofrece. Qué felicidad, qué alegría. Comenzaron todas las grandes familias de Israel a esperar, entre las mejores familias, a esperar a ese rey, porque según ellos, ese rey vendría del estrato más alto, de las familias más ricas, de las familias más importantes del pueblo, vendría el rey. Y siempre estaban a la expectativa cuando nacía un niño en estrato alto social.
y esperaban que él fuera el rey que iba a venir, el que Dios iba a enviar. Y resulta que, mire lo que hace Dios, mandó a ese rey de la gente más pobre, de las personas más pobres, comunes y corrientes del pueblo, con un corazón grande, eso sí, con un corazón muy rico de Dios, en Dios. Y manda el Señor ese rey. Por eso el pueblo, los principales gobernantes de Israel no creyeron en él. No era posible que viniese el familiar de un carpintero. ¿Cómo es posible? Eso no es así. Ese rey no lo queremos. Por eso rechazaron al Señor, entre otras cosas, rechazaron al Señor Jesucristo, porque no había venido de ese estrato de la alta sociedad, porque no vino de la gente más rica, más pudiente. Y el Señor Jesús se comportó como ese hombre pobre, como lo que era, según la carne, humilde, sencillo, pero dice que era allí Dios, en él, Dios con él, era el mismo Dios que Dios había prometido que él se volvería carne por un tiempo, tendría forma de ser humano para poder habitar con los hombres, con la gente, con los humanos. Y así los profetas profetizaron que Dios vendría y que Dios estaría con la gente. Y por eso en Isaías estaba ahí la profecía que decía: vendrá, nacerá un hijo, vendrá y se llamará Emanuel, que era una palabra traducida, y al traducirla al idioma significaba Dios con nosotros. Pero la gente nunca entendió, nadie comprendió Dios con nosotros, pues refiriéndose a ese Rey perfecto, el Señor Jesucristo. Y como el Señor hablaba de que sería el admirable, el consejero, el príncipe de paz, por eso ellos no quisieron creer, porque según las señales humanas no coincidían con lo que Dios había enviado, con el Señor Jesús. Así fue la polémica, y así ellos perdieron las bendiciones. Qué tristeza, porque ellos menospreciaron al Señor. Sin embargo, el Señor Jesús comenzó a hacer su trabajo, porque era Dios con nosotros. Y el Señor comenzó a hacer su trabajo con los hombres, manifestándose como ser humano cualquiera. Él dejó por un tiempo de ser Dios, ese creador, y empezó a comportarse como el ser humano. Y qué hermoso es todo lo que sucedió cuando Él estuvo en la tierra. La historia cuenta que estuvo hasta los 30 años sin identificarse, hasta los 30 años de edad. Pero luego esos 3 últimos años comenzó a manifestarse y comenzó todo el pueblo a ver la gloria de Dios en Él, con los milagros, con las señales, con los prodigios, con la doctrina, con la forma como Él se manifestó, libertando a la gente, sanando a la gente, hablando la doctrina y enseñando el camino de la rectitud, de la perfección, enseñando el camino, la verdadera ley de Moisés, interpretándola verdaderamente como era, porque todos habían tergiversado la ley de Moisés. Y el Señor comienza a enseñar la ley de Moisés, comienza a enseñarle a todos el camino, hasta orar les enseñó. Y luego el Señor de paso estaba hablando del reino de los cielos que se había acercado. Y así leemos en ese resumen de evangelios, leemos cómo el Señor se manifestó con todos los milagros, con todas las señales, y que nadie podía compararse con la sabiduría de Él, con la autoridad que Él tenía.
y nadie pudo descubrir en él lo que él verdaderamente era. Aunque él a sus discípulos les enseñaba que él era Dios, que él era en el Padre, sin embargo los apóstoles nunca entendieron, nunca comprendieron. Mientras Cristo vivió como hombre, ellos no comprendieron. Solamente cuando el Señor subió al cielo fue que ya Él les abrió los ojos del entendimiento y ellos pudieron entender y comprender que habían estado con el Señor todo el tiempo, habían vivido, convivido con Dios y que ellos no se habían dado cuenta y lamentaban. Ya había el lamento, ¿por qué no me di cuenta antes? Pero así el Señor Jesús, haciendo todo su trabajo, su labor, ese Rey perfecto. El Señor Jesús decía, es que mi reino no es de este mundo. Porque ahí cuenta la historia que varias veces el pueblo quiso coronarlo como rey. Y él dijo que no, porque el reinado de él no era de este mundo, era un reino espiritual. Así que, pues la gente decían, nosotros creemos que tú eres el rey, que tú eres el Hijo del Dios viviente. Porque así fue como el Señor se daba a conocer, como el Hijo de Dios, para que la gente creyera, y para los incrédulos para que se confundieran más. Y es por eso que el Señor hizo promesas hermosas. El Señor dijo que sus seguidores serían bendecidos y tendrían el Espíritu Santo. Y el Señor decía, yo me voy, pero no los voy a dejar solos, no los dejaré huérfanos. Voy a enviar el Espíritu Santo, que va a estar con ustedes ¿hasta cuándo? Para siempre. Gracias al Señor, que para siempre dice, y es que el Espíritu Santo, ¿para qué era el oficio o el desempeño del Espíritu Santo en la iglesia? ¿Para qué? Para enseñar, guiar, orientar y decirnos todo lo que nosotros teníamos que hacer. Y así que en Marcos, miremos un poquito qué dice Marcos 16. Aquí en Marcos, capítulo 16, del verso 15 creo que es. Entre otras cosas, entre todo lo que el Señor hizo, enseñó, y ya Él dijo que Él iba a subir, que iba a morir en la cruz del Calvario, que iba a subir al cielo, pero que enviaría al Espíritu Santo. Pero el Señor dejó unas pruebas contundentes, pruebas indubitables, es decir, que nosotros no podemos poner en duda porque las hemos visto realidad en nuestras vidas. Cuando el Señor dijo, yo me voy para que ustedes crean que yo soy el Rey, que soy el Hijo de Dios, que soy el camino de la salvación, que soy el camino que lleva a vida eterna, para que ustedes no duden, cuando yo me vaya, ustedes van a vivir las siguientes experiencias. Y en el 15 dice, id por todo el mundo, prediquen el evangelio a todos los seres, a toda criatura, hombres, mujeres, niños, a toda criatura, predíquenle el evangelio. Y en el verso 16 les dice, ¿y por qué dijo que en todo el mundo? Porque el Señor estaba predicando o estuvo solamente entre el pueblo de Israel. Porque la ley de Moisés fue únicamente para los israelitas. El resto de naciones no tenían derecho a tener nada de Dios. Así que el Señor abre las puertas y dice, por todo el mundo es necesario que se predique el evangelio, porque todos tienen derecho de ser salvos. Y en el 16 dice el Señor, el que creyere y fuere bautizado, es decir, que creyere en Cristo Jesús como el único camino, y fuere bautizado en agua, será
salvo, porque de ahí comenzará el camino del Evangelio. Ese es el camino del Evangelio. Pero el que no creyere que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el camino de la salvación, ¿será qué? Condenado. Y estas son las señales, mire las señales que Él deja. A los que creen, estas son las señales. En mi nombre echarán fuera demonios, es decir, en el nombre de Jesús de Nazaret. Se impone en manos o se reprende al demonio y se le dice al demonio que salga del cuerpo de una persona, o una brujería, una hechicería, una maldición, que salga de ese cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice que Dios inmediatamente cumple esa palabra, porque Él lo prometió. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán ¿qué? Y hablarán nuevas lenguas, pero aquí no estaba hablando de los idiomas del mundo, el francés, el alemán, portugués, español, italiano, no. Él no estaba hablando de esos idiomas. Estaba hablando era de lenguas angelicales, lenguas que nosotros no podemos hablar a propósito, lenguas que nosotros muchas veces no podemos interpretar, no entendemos. Esas eran esas lenguas angelicales que Él prometía y que hoy nosotros las estamos disfrutando. Y dice el Señor en el 18, tomarán en las manos serpientes y no les hará daño. Todo eso se cumple, porque aquí hay serpientes físicas y espirituales. Las serpientes físicas sí, mucha gente o muchos hijos de Dios fueron víctimas de la mordedura de serpientes venenosas y Dios les guardó la vida. Pero también las serpientes espirituales, como el diablo, como las brujerías, los bebedizos, los hechizos que envenenan, que matan al ser. También mucha gente ha sido víctima de ello y Dios los guarda, los limpia, los liberta y no se envenenan. Y dice, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y sobre los enfermos, ¿qué? Pondrán sus manos y sanarán. ¿Nosotros hemos vivido esto hoy? Lo hemos vivido. Por eso creemos. ¿Cierto que por eso creemos? Creemos que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios porque así lo enseñó. Creemos que el Señor Jesucristo es Dios. Que Dios tomó un pedazo de carne, se hizo humano por un tiempo, pero es Dios. Que para Él no hay nada imposible. Porque Él mismo decía que si Él quería hacer hablar a una piedra hablaría. Y Dios es poderoso y lo puede hacer. Y el Señor, hoy en día nosotros estamos disfrutando de estas señales. Estamos disfrutando de la presencia del Espíritu Santo y estamos disfrutando de las lenguas, de los dones espirituales, de los sueños, de las visiones, de los milagros, las sanidades, la forma como Dios actúa con la gente en sueños, en visión, como sea, le revela. Entonces, Jesucristo nunca dijo una mentira. Pobrecito la gente que vivió en aquella época, 2000 años atrás, que no creyeron en Él. Dijeron que Él era un hombre corriente y que era un profeta simplemente. Pero mire que no es así. Si Él hubiese sido un profeta simple, un hombre normal, no estuviéramos nosotros hoy viviendo estas señales que Él dijo. Porque aquí esta es la palabra de Dios. Lo que Dios habla se cumple. Lo que los seres humanos hablan no se cumple. Lo que Dios promete se cumple. Lo que los seres humanos prometen no se cumple. Porque el humano fallamos. Los humanos fallamos, pero Dios no. Entonces nuestro Señor Jesucristo es nuestro Rey perfecto. Él es el Rey y Él está reinando. Él es Dios. Son misterios que Dios nos ha dejado. Y así como misterio tenemos que aceptar y creer y no dudar. Para Dios no hay nada imposible. ¿Acaso será imposible que Dios trabaje como Padre? ¿Que será imposible que Dios trabaje como el Hijo? ¿O imposible que Él trabaje como el Espíritu Santo? No, es Dios el poderoso. Así que
Solamente son como misterios para nosotros los humanos, pero que algún día lo entenderemos allí en la eternidad. Entonces, el Evangelio del Señor comienza a predicarse y los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio en toda Europa y en parte del Asia y en muchos lugares y parte de la África. Predicaron el Evangelio hasta donde sus vidas se lo permitieron. Luego, nosotros hoy, después de 2000 años, estamos aquí gozándonos con el Señor, gozándonos con estas promesas maravillosas. Pero en la época primitiva, apostólica, ¿quiénes disfrutaron de todas estas maravillas del Señor? ¿Quiénes fueron los que disfrutaron? Primero los apóstoles, ¿no? Y luego los apóstoles, cuando comienzan a predicar, ellos comienzan también a disfrutar de esas bendiciones de Dios, de esas promesas del Señor. Ellos comienzan a ser usados por Dios, y nosotros, si leemos los Hechos de los Apóstoles, encontramos cómo Dios usó a los apóstoles para hacer milagros, ¿sí? Para señales, para prodigios, para libertar, para resucitar muertos, para enseñar doctrina, consolar a la gente, bueno, hacer tantas cosas maravillosas. Dios comenzó a trabajar con ellos, y entre ellos, pues todos los apóstoles hicieron su trabajo, y hubo un apóstol que fue muy destacado. ¿Ustedes recuerdan cuál fue? El apóstol Pablo. Dicen que él primero era enemigo, que estaba en el ejército, era soldado romano, y él estaba allí persiguiendo a los que predicaban el Evangelio, cuando el Señor Jesucristo lo llamó. Dice que oyó la voz del cielo y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Le dijo el Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué me persigues? Te necesito para predicar el Evangelio. Qué hermoso. Pablo creyó, se dejó usar por Dios, y Pablo fue un gran hombre, un gran apóstol, profeta, predicador, evangelista, maestro. Todo eso fue el apóstol Pablo. Y Dios le reveló la doctrina, Dios le reveló el Evangelio, y Dios le mostró revelaciones, visiones, sueños, y lo usó grandemente. Es lo que leemos nosotros en la historia. Pero no se queda ahí la manifestación de Dios, porque Él también prometió, el Señor, que en su iglesia había colocado esta gente, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros. ¿Para qué? Para la edificación espiritual de los creyentes, que son el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, qué hermoso es, ¿no? Qué hermoso es que nosotros nos sentimos, ¿qué? Nos sentimos el cuerpo de Cristo. Nos sentimos que somos aquí ese cuerpo del Señor, porque Él es la cabeza. Y qué hermoso es y qué maravilloso es. Y el apóstol Pablo, Dios le revela su evangelio, le revela, y él escribe, y escribe muchas cosas. Así que esta noche vamos a hablar de Pablo. Abrimos en 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12, vamos a hablar un poquito aquí del apóstol Pablo, de esa forma como Dios lo usó, pero también las tribulaciones, la persecución y todos los problemas y todas las dificultades que él vivió, que él sufrió como apóstol. Pero seguramente sufrió su carne, porque yo creo que él en espíritu era el hombre más feliz del mundo. En 2 de Corintios capítulo 12, ¿ya encontraron, hermanos? Dice Pablo, vean, hermanos, la historia que yo les conté a ustedes para llegar al apóstol Pablo. Pero es que así es como aprendemos, ¿verdad? Porque entonces nos ubicamos en el contexto. Entonces dice aquí de Pablo, dice: ciertamente no me conviene gloriarme. ¿Quién dijo? Pablo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Él va a narrar una experiencia espiritual que vivió, donde esto le impactó en la vida espiritual de Pablo. Y dice, lean el verso 2, que es lo que él cuenta.
Bueno, aquí Pablo está diciendo, en el verso 1 dice que voy a hablarles a ustedes de visiones y revelaciones de Dios. Entonces las visiones y las revelaciones es algo que la persona experimenta y no se da cuenta. Cuando está experimentando esa bendición, esa visión, esa revelación, a la persona le parece que es algo real, físico que está viviendo. Le parece que es algo físico que vive. Es que aún cuando nosotros soñamos, nos parece que es real, ¿cierto? Uno en el sueño sueña y a veces dice uno, ¿será que estoy soñando o esto será una realidad? Uno no sabe si es un sueño o es una realidad, es algo físico. Así le pasó a Pablo. Él vio visiones y tuvo esas revelaciones. Y por eso él dice que hace 14 años vivió esas experiencias, pero él no entendió bien si lo hizo con su cuerpo físico o fuera de ese cuerpo físico. O fue solamente su espíritu el que vivió esa experiencia. Y por eso dice que fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y dice, y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo, no lo sé. Si es fuera del cuerpo, tampoco lo sé. Porque él no podía explicar esa experiencia tan hermosa. Estuvo en el tercer cielo, pero él no podía explicar, descifrar si fue con su cuerpo o fue en el espíritu, cómo fue que vio eso. Entonces, yo me acuerdo que yo conocí a una joven, a una mujer joven, que ella vivió una experiencia maravillosa. Y ella estaba orando más o menos como a las 12 de la noche. Ella veía al Señor Jesucristo que estaba parado junto a ella. Ella ya se había acostado, ya quería dormirse. Y vio al Señor. Entonces ella cuando ve al Señor pues se levanta y comienza a orar y comienza a hablar en lenguas. Y ella en ese momento no se dio cuenta, como dice Pablo, ella no se dio cuenta si fue en cuerpo o en espíritu, pero vivió la siguiente experiencia. Dice que cuando después de que vio al Señor, ella comenzó a hablar en lenguas y de pronto ella se sintió que estaba en las nubes. Ella estaba en las nubes, pero ella no se dio cuenta en qué momento voló. Ella no se dio cuenta si fue en su cuerpo físico, porque ella dice que sentía frío. Y ella se frotaba así, había otra persona con ella ahí orando, y veía que ella se frotaba así cuando alguien se está congelando, cuando del frío, de la nieve, y hacía así, y empezaba a profetizar y tiritando de frío. Era como si ella estuviese en cuerpo físico, allí en esa experiencia en las nubes. Y sin embargo ella no estaba allí, pero su espíritu parece que sí estaba. Esos son los misterios. Entonces ella dice que ya en las nubes vio a un ángel que le hablaba y le dio ciertas indicaciones, órdenes, y le enseñó muchas cosas en ese tiempo. Y ella después, cuando ya ella volvió en sí a reaccionar físicamente, se sintió que estaba en su cuarto, en su habitación. Ella también hubiera podido decir, yo no sé si fue en el cuerpo o fue en el espíritu, pero yo estuve en las nubes hablando con un ángel. Y eso le pasó al apóstol Pablo. Eso le pasó a él, que él no se dio cuenta. Él sabe que fue al tercer cielo, pero él no se dio cuenta si había sido que fue trasladado su espíritu o su carne. Él no se dio cuenta. El asunto es que estuvo en el tercer cielo. Pero con los ejemplos vividos de las experiencias que hermanos y hermanas han tenido en la iglesia, yo sí entiendo y comprendo cómo es el asunto. Entonces, de esta joven, ella, la otra persona que estaba orando con ella, veía que se frotaba y tiritaba del frío. Ella se estremecía mucho del frío que sentía. Y en el cuarto no había frío, porque la otra persona no sentía frío. Entonces, ¿qué será eso? ¿Sí ve que son misterios?
pareciera que como que Dios se llevó a esta persona también con cuerpo y espíritu allí a las nubes, pero para la otra persona estaba ahí. Esos son los misterios de Dios. Y eso es lo que el apóstol aquí dice: conozco a tal hombre que si es en el cuerpo no lo sé, si es fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pero más o menos ya ustedes están entendiendo cómo fue, ¿no? Ya más o menos estamos entendiendo y ya sabemos que él se fue en espíritu. El espíritu de él fue el que estuvo allí viviendo las experiencias, pero Dios permitió que su carne física sintiera también las experiencias para que él no se confundiera y no sabía si era en cuerpo o en espíritu, así como le pasó a esta joven. Ella pensó que había ido allí a las nubes con su cuerpo físico porque sentía el frío de las nubes. Así son los misterios de Dios. Bien, entonces dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado en el 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, dice, que no le es dado al hombre expresar, y lo creo. Lo creo porque el lenguaje de Dios es un lenguaje que nosotros a veces no podemos interpretar, mucho menos expresar. Y Pablo dice, de tal hombre me voy a gloriar. Pablo estaba hablando de sí mismo, pero en su modestia no quiso directamente decir que había sido él. Por eso decía, conozco a un hombre, conozco a tal hombre y ya, solamente. Pero era de él mismo, él fue el que vivió esa experiencia. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me voy a gloriar, sino en mis debilidades. Pongamos mucha atención, hermanos, porque hoy vamos a aprender sobre el tal aguijón en la carne, sobre las debilidades que la gente malinterpreta, que son debilidades, la gente malinterpreta. Y hoy vamos a aprender qué es. Entonces dice, de tal hombre me gloriaré. Felicito a ese hombre que se fue allí al tercer cielo en espíritu o en cuerpo, como sea, y Dios le mostró muchas cosas, lo felicito. Pero de mí mismo no me voy a gloriar, dice. Pero en mis debilidades sí me voy a gloriar, dice. Dice que en sus debilidades sí, se gloriará. Dice, en sus debilidades él se va a gloriar, porque vamos a saber cuáles eran las debilidades. Yo ya sé que muchos hermanos ya lo saben. Yo si le digo a alguno que levante la mano a ver si sabe cuáles son las debilidades, seguro que sí. Seguro que sí. Claro, ahora les da pena, vergüenza. Bien. Entonces vamos a seguir con el verso 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Es decir, que Pablo quiso ser, ¿qué? Modesto, ¿no? Sencillo, humilde. No quiso ser vanaglorioso, de decir, ay, ¿sí ve que yo sí estuve en el tercer cielo? No. Él lo contó como testimonio nada más. Y en el verso número 7, ¿qué es lo que dice Pablo? Lean. Dice que un mensajero de Satanás para que lo abofetee cada vez que él quiera vanagloriarse o ser orgulloso, pretencioso, presuntuoso, presumido, orgulloso, que de eso es que tenemos que cuidarnos, ¿no, hermanos? Tenemos que cuidarnos del orgullo, de ese yo personal, de esa vanagloria. Cuidarnos mucho, entre más Dios nos dé, más sencillos debemos ser, ¿no? Si Dios nos usa mucho, más sencillo debemos ser. Pero si una persona Dios la usa, empieza, ay, ¿sí ve cómo Dios me usa? ¿Sí ve? Oré y mire los que fueron sanados. Oré y mire los que fueron libertados. Oré y mire los que se recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sí ve que la gente cómo me sigue? ¿Sí ve que me hacen fila? Ay, es que sí ve cómo Dios me usa. Es que la gente se va detrás de mí. A eso se le llama ¿qué?
orgullo, vanagloria, presunción, vanidad también. Y eso es pecado. Y cuando una persona se vuelve de esa manera, ¿qué hace Dios? Le quita el respaldo y no lo vuelve a usar. Entonces nosotros tenemos que ser humildes y sencillos. Entre más Dios nos dé, más humildad, más sencillez. Entonces Pablo aquí dice que él no quería ser orgulloso ni vanaglorioso, sino ser humilde. Porque él dice que más bien Dios le puso a él un enemigo, dice que le puso un aguijón para que lo abofetee cada vez que su carne quisiera, ¿no?, enaltecerse. Entonces por eso dice que un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que quite de mí este aguijón, y Dios me ha dicho aquí en el 9, bástate mi gracia, porque mi poder, dice Dios, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál será esa debilidad? ¿Cuál será esa debilidad? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder. Oiga, qué debilidades tan importantes, pero muy importantes son las debilidades que está mencionando aquí Pablo. ¿Se dan cuenta que no son las debilidades que ustedes estaban pensando, se imaginaban? Entonces aquí vamos a seguir, porque dice el apóstol que él sí se va a gloriar de las debilidades. Porque esas debilidades le producen a él, ¿qué? El poder de Dios sobre él. El poder de Dios comienza a manifestarse. Qué hermoso es. Dice en el verso 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy. Entonces las debilidades no era lo que estaban pensando. Algunos decían, no, es que las debilidades es un pecado oculto que tiene el apóstol. Mentira. Aquí no está hablando de pecados. Ningún pecado oculto tenía el apóstol Pablo. Sus debilidades de él era la persecución, las tribulaciones, los días difíciles. Lo buscaban para llevarlo a la cárcel, lo apedreaban, lo azotaban, lo metían a la cárcel con grillos en las mazmorras, por allá en los sótanos, debajo de la tierra, por allá en agujeros, en huecos. No le daban de comer, no le daban de beber, lo ataban con cadenas. Todas esas son las debilidades. Esa persecución, lo amenazaban para quitarle la vida, lo buscaban para llevarlo al teatro allá a hacer espectáculo con los leones, con los gladiadores. Todo eso le tocó el apóstol Pablo afrontarlo, vivir, experimentar toda esa persecución. Dice que también sufrió hambre, sufrió naufragios en el mar, porque él viajaba mucho por el mar, y dice que muchas veces ya naufragaban. A lo mejor mucha gente murió y Dios lo guardó a él, lo salvaba. Dice que los animales, las fieras también lo atacaron, que fue víctima también de fieras, víctima de la gente, de todos. Todo eso vivió el apóstol Pablo, y a todo eso se le llaman debilidades. ¿Y por qué él decía que amaba tanto sus debilidades, las debilidades? Porque en el momento del peligro, en ese momento en que él está siendo perseguido por el acontecimiento, por el peligro, él le clamaba a Dios y Dios lo guardaba. Por ejemplo, cuando estaba naufragando, de pronto el barco se volteaba y quedaba en el mar, entonces todos iban al mar y se ahogaban. Y cuando él ya estaba a punto de ahogarse, clamaba a Dios
y Dios los sacaba a flote y les salvaba la vida. Entonces ahí es donde se cumple que él dice que el poder de Dios se manifestaba inmediatamente en la debilidad. Debilidad significa en el apóstol o en cualquiera de nosotros una impotencia que yo no puedo hacer nada por mí mismo, no puedo hacer nada para salvarme, no puedo hacer nada para protegerme, no puedo hacer nada para huir del que me está persiguiendo. Y de pronto está ahí con un cuchillo, con una ametralladora, pistola o revólver, como se le diga, y me está ahí apuntando, y entonces yo soy débil porque yo no me puedo defender. Espero que disparen, espero que me quite la vida. Pero yo clamo a Dios y Dios está ahí, el poder de Dios manifestándose, y no va a permitir que esta gente vaya y me haga mal, me quite la vida. Entonces Dios nos protege. Esas son las debilidades en las cuales, si nosotros somos víctimas de esta clase de debilidades como lo que sufrió Pablo, Dios está ahí con su poder, con su mano poderosa, guardándonos, protegiéndonos, ayudándonos y sacándonos adelante. Y eso fue lo que sucedió, y por eso es que Pablo decía: yo me glorío en las debilidades, porque allí está el poder de Dios para manifestarse en mi vida. Entonces, si nos estamos muriendo de hambre en algún sitio, de pronto estamos en un desierto por accidente, no hay agua, no hay comida, y ya me estoy muriendo del hambre, de la sed, y clamo a Dios, Dios en su poder hace que me aparezca comida y agua. Esa es mi debilidad. No hay comida, estoy en un desierto, no puedo hacer nada, aquí espero la muerte. No, pero Dios sí le pudo hacer aparecer comida o agua, y lo guardó y lo protegió. El poder de Dios se manifestó en las debilidades de que no podía hacer nada aquí en medio de este desierto. Es eso, las debilidades son todas las cosas malas, difíciles que nos puedan suceder en la vida, enfermedades, accidentes, naufragios, lo que sea, persecución, amenazas, secuestros o violaciones, lo que sea que el diablo quiera hacernos a nosotros, y clamamos a Dios, y Dios entonces está listo para ayudarnos a salir adelante y guardarnos, protegernos. El poder de Dios está manifestándose. Por eso el apóstol decía que me glorío en las debilidades, porque ahí está el poder de Dios manifestándose. Y dice él aquí en el verso 10, dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando está siendo él atribulado o sometido a la tribulación, al momento difícil, es él en ese momento que él se siente incapaz de defenderse por sí solo, clama, y Dios entonces al clamar tiene confianza en Dios. Le dice: Señor, Dios, tú vives, Dios, sálvame, sácame de aquí, ayúdame, Señor. Entonces eso lo hace fuerte. ¿Por qué? Porque su fe, su confianza en Dios está ahí, en la persona, y a eso se le llama que soy fuerte. Soy fuerte porque dice: cuando soy débil, es decir, cuando estoy aquí en el momento del crítico de mi vida, clamo al Señor con tanta fe, con tanta seguridad, con tanta convicción. A eso se le llama que uno es fuerte. Fuerte porque confió, creyó y tuvo convicción y seguridad y clamó a Dios con todo su corazón. Es una persona fuerte en su creencia a Dios. Entonces dice: porque cuando soy débil, fuerte soy, porque clamo a Dios. Clamamos al Señor y Él nos oye. Él nos oye. Eso es lo que significa aquí cuando Él dice en estas debilidades que son afrenta, necesidades, persecuciones, angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, dice el apóstol. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy.
Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdónenme, dice, este agravio. Él dice que les perdonen, que él estaba contando su testimonio de su experiencia espiritual y contando también que él había sido la víctima de todas las persecuciones, de todas las tribulaciones, los días malos, pero que él siempre fue fuerte, confiando en Dios, creyendo en él, orando a Dios, porque dice que le gusta más estar en dificultades donde Dios le tiende la mano y lo bendice. Y qué hermoso es cuando Dios hace un milagro en nuestra vida. Cuando una persona, por ejemplo, tiene el cáncer y entonces los médicos, la ciencia médica dice, usted tiene un mes de vida, ya no hay nada que hacer, prepárese para morir. Entonces la persona está débil ahí en su enfermedad, no puede hacer nada. Yo no puedo hacer nada por este cáncer, los médicos, la ciencia tampoco. Ahí está la debilidad, la impotencia. Entonces dice, Señor, mira yo quiero vivir más, quiero vivir, Señor, porque quiero servirte. Yo quiero hacer algo por ti, no me lleves todavía, dame otra oportunidad. Ahí lo está haciendo con seguridad, con fe, con fortaleza, con fuerza, pidiendo, clamándole a Dios. Entonces Dios le escucha y le dice, está bien, te voy a alargar la vida, y lo sana del cáncer. Qué glorioso es que en ese momento de debilidad Dios, el poder de Dios se manifiesta. Eso fue lo que vivió el apóstol Pablo. Estas son las hermosuras de nuestro Dios. Ya aprendieron a ustedes cuáles eran esas debilidades, ¿no? Y aprendieron cuál era ese aguijón que Dios le había puesto a Pablo. El aguijón es simplemente que el diablo de vez en cuando le ponía una trampa al apóstol. De pronto el diablo incitaba a un grupo de personas, vaya, le dan azotes, denle 40 azotes. Entonces el diablo iba allá y ordenaba y incitaba a la gente y le daban 40 azotes al pobre Pablo y él no podía hacer nada. Pero Dios lo protegía y lo guardaba y no permitía que los azotes le hicieran tanto mal en su cuerpo, en su piel. Hasta el dolor se lo quitaba el Señor. Entonces eso es lo del aguijón y las debilidades. ¿Aprendieron, hermanos? No se me vayan a confundir de ahora en adelante. No permitiré que ustedes piensen que las debilidades son los pecados. Es mentira, ¿no? Mentira. Entonces ya sabemos que las debilidades eran ¿qué? Los días difíciles, las tribulaciones, los días malos, enfermedades, accidentes, todo lo que es malo, que nos llena de angustia y de temor, de tristeza, que somos impotentes e incapaces de resolver. Esas son las debilidades. Y que ese aguijón que Dios permitió en Pablo, dice que él estaba feliz por eso, porque de esa manera él no se iba a volver vanidoso, ni orgulloso, ni no, a vanagloriarse por la forma como Dios lo usaba en su vida espiritual, con los dones espirituales que le había dado. Entonces el trabajo, y ese es un ejemplo bonito que nosotros debemos seguir de eso que vivió el apóstol Pablo. Y hoy en día no nos da envidia, porque hoy en día el Señor también se está manifestando con nosotros. Hoy en día Él nos tiende la mano, nos ayuda, no nos deja naufragar, no nos deja padecer, porque Él está ahí atento con nosotros también. Puestos en pie, hermanos, y vamos a estar dándole gracias a nuestro Dios, dándole gracias al Señor por esta noche que nos hemos deleitado hablando de Él. Tan bonito que es hablar del Señor. Qué hermoso es hablar de nuestro Dios, de sus maravillas. Qué hermoso es. Cantémosle un coro al Señor. ¿Qué coro cantamos al Señor? ¿Qué coro le cantamos al Señor? Qué maravilla. Ese, cantemos ese. Qué maravilla que Cristo me halló, ¿no? Me encontró el Señor. Gracias a nuestro Dios. El coro ese sí como que es el 139, no sé. Bien. Qué maravilla que Cristo me halló. Cantémosle al Señor y vamos a orar y a ponerle al Señor nuestras peticiones, anhelos, enfermedades y tantas cosas que tenemos nosotros para presentar ante el Señor. Sí, hermano. Qué maravilla que Cristo me halló.
Grandes maravillas, Señor, son las que tú haces, Padre mío. Te manifiestas grandemente en medio de la humanidad, en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos. Grandes son tus manifestaciones, Señor. Grandes tus prodigios, tus maravillas, tu poder. Tú te engrandeces, mi Señor. Tú te recreas, Señor, en medio de aquellos que te aman. Te recreas en medio de los justos, en medio de las alabanzas de tu pueblo. Gracias, Señor. Y que deseamos y queremos nosotros, Señor, pertenecer a ese pueblo que te alaba, a ese pueblo que te glorifica, que te ensalza. Porque así dice tu palabra. Dice que tú, Señor, te recreas y que en medio de la congregación te alabará al Padre, Señor Jesús, hablando en los salmos, que en medio de la congregación te alaba, usándonos a nosotros como instrumento para alabar tu nombre, para glorificarte, Señor, porque tú pones en nuestro corazón la alegría y la felicidad y nosotros te alabamos. Te alabamos, Señor, con nuestros labios, con nuestros sentidos, con todo nuestro ser. Te glorificamos y te ensalzamos porque eres digno de la honra y la gloria, digno de las alabanzas. Ayúdanos, Señor, a servirte con alegría. Ayúdanos, Señor, a inclinarnos delante de ti, a hacer tu voluntad, a agradarte porque tú lo mereces. Ayúdanos, Señor, a estar en pie delante de tu presencia. Quita, Señor, toda mancha y límpianos y libértanos y rompe las cadenas, rompe ataduras y quita toda trampa que el enemigo quiera poner en nuestras vidas para destruir nuestra vida espiritual, para afligirnos, para lastimarnos, para ponernos en tristeza, en desánimo. Señor, quita toda esa envidia del enemigo. Destruye la obra del enemigo y liberta, Señor, limpia a todos, Señor, y que las alabanzas sean para ti. Envía tu poder, Señor, tu poder espiritual, tus dones espirituales. Envía el poder del Espíritu Santo. Envía, Señor, el fuego del cielo y quema, Señor, a todos con el fuego espiritual. Manda poder de lo alto, Señor. Manda el bautismo con el Espíritu Santo para los que no han recibido. Manda dones espirituales, Señor, a los que no han recibido los dones espirituales. Quita, Señor, la escoria, quita las manchas, quita el pecado, quita, Señor, el todo desaliento, toda amargura y toda tristeza del corazón. Da alegría, dale gozo y quita los sufrimientos y quita, Señor, todo mal. Quita, Señor, brujerías, hechicerías, quita enfermedades incurables. Quita todo mal, toda dolencia, corta ataduras y cadenas, ligaduras del diablo. Quita y corta, Señor, toda maldición del diablo, toda brujería, toda maldición, sea cortada, destruida. Liberta, Señor, a los cautivos, liberta a los cautivos. Rompe las cadenas, rompe las ataduras, Señor. Echa fuera, Señor, todo espíritu inmundo. Fuera todo poder del maligno que atormenta a algunas personas. Liberta, Señor, y limpia a cada uno. Envía tu poder espiritual. Envía tu poder. Envía el Espíritu Santo. Manda poder de lo alto. Manda el fuego celestial. Bautiza con tu espíritu. Manda poder, Señor. Manda fuego, Señor. Bautiza y liberta. Gracias te damos, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por tu bondad. Poderoso, Señor, poderoso es el Rey. Tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Bendito el Señor, bendito el que viene en el nombre de nuestro Dios. Poderoso es el Señor que vive para siempre, que reinas en nuestros corazones, reinas en nuestras vidas. Tú que gobiernas al mundo y a la humanidad. En ti confiamos, Señor. En ti esperamos, Señor. Manda poder. Llena a cada uno de tu poder. Dales lo espiritual. Dale los dones. Manda poder. Bendice a cada uno. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo.
Gracias, Señor. Alabanzas para ti, la honra para ti, la gloria para ti. Poderoso Señor, glorioso Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Avívala con el poder de tu Espíritu. Manda fuego, fuego de lo alto. Bautiza con el fuego celestial. Bautiza con el poder del Espíritu Santo. Manda poder, Señor, manda poder. Manda poder de lo alto. Avivamiento, Señor. Avivamiento espiritual. Prosperidad y progreso. Y bienes en gran manera nos dará Jehová. Poderoso Señor. Poderoso Señor. Poderoso eterno Dios. Poderoso es el Señor. Para siempre vives, Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que confía en ti. Dichosa la nación que te sigue, que te sirve. Bendito tu nombre. Poderoso es el Rey. Grandes bendiciones dará Jehová. Grandes cambios hará el Señor en la vida de muchos. Grandes liberaciones, grandes bendiciones, grandes milagros. Señor, gracias, Señor. Gracias por manifestarte. Gracias, poderoso Dios, poderoso Rey. Te alabamos, te bendecimos. Gracias, aleluya. Poderoso Señor, poderoso es el que vive para siempre. Bendito el Dios, bendito es el Rey. Gloria a mi Rey, gloria a mi Señor. Poderoso Señor, bendito para siempre. Gloria a mi Rey, santo es el Señor. Bendito sea el Señor. Gracias a mi Señor. Gracias al Rey para siempre. Bendito sea el Señor. Dios está aquí. Bendito es el Rey. Gracias a ti, Señor. Alabanzas para ti. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Grande eres, Señor. Grande eres, oh Dios. Poderoso Rey, poderoso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gracias al Señor por todas las generaciones. Le alabaremos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Bendito sea el Señor para siempre. Muchas gracias, mis queridos hermanos, hermanas, que Dios me les bendiga. Y me da mucha alegría haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga y hasta pronto. Y hasta la próxima. Así que gracias, hermano Emerson. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Y no olviden que el Señor dio muchas bendiciones. Muchas bendiciones dio el Señor. Así que gracias.